televidentes? Buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos también para que nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Para nosotros es un gusto acompañarlos. Recuerden que en cualquier momento aparece ya en sus pantallas el código QR, que como siempre los invitamos a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Empezamos con la tensión en Caracas, Venezuela. Miles de venezolanos salieron a las calles en señal de protesta ante el acto de investidura de Nicolás Maduro, que será el día de mañana. Veamos las imágenes. En varios puntos de Caracas, Venezuela, se siente la tensión política. Desde muy temprano en la mañana se registraron concentraciones y marchas de ciudadanos quienes rechazan la posesión de Nicolás Maduro, quien se atribuyó el triunfo de las últimas elecciones presidenciales. Estoy aquí porque quiero la libertad, la paz, la justicia, libertad para los presos políticos. Pues la paz y la libertad, volver a ser no como éramos antes, sino mucho mejor de lo que éramos antes. En varias plataformas de redes sociales, ciudadanos, líderes de opinión y políticos venezolanos han publicado videos de la respuesta ciudadana al llamado de la oposición política de ese país, que plantea ya poner un freno a lo que consideran la dictadura chavista, ahora de la mano de Maduro y su séquito, los cuales intentan por todos los medios sembrar el caos y el miedo en la población para evitar las marchas de estas horas. De manera sorpresiva, la líder de la oposición, María Corina Machado, reapareció en público luego de estar varios meses en la clandestinidad por estar amenazada del régimen de Maduro, al ser señalada como instigadora de la inestabilidad y de fraguar de manera constante golpes de Estado en Venezuela. Machado llamó a los venezolanos a defender la democracia y poner fin al chavismo. Nos prepara para terminar esta fase final. Entre tanto, la comunidad internacional sigue pendiente del apoyo y respaldo a Edmundo González Urrutia, quien ha dicho tomará posesión de la presidencia de ese país este viernes. Javier Ceballos, Noticias 7. La líder opositora, María Corina Machado, fue secuestrada de manera violenta por el régimen de Nicolás Maduro durante las protestas que se han dado en Venezuela. Sin embargo, pues horas más tarde fue liberada. Mandatarios de la región manifestaron pues su inconformidad con lo sucedido, incluido el presidente Daniel Noboa. Este es el momento exacto cuando la líder opositora María Corina Machado fue interceptada por uniformados del régimen de Nicolás Maduro. En el video difundido en redes sociales se puede ver a Machado alzando las manos en señal de paz. Una vez detenida, fue llevada por elementos del chavismo entre la multitud. El anuncio de su secuestro se dio en el lugar de concentración de la oposición. María Corina Machado fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao. Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban. El hecho fue denunciado por el presidente electo venezolano Edmundo González. Como presidente electo exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo, no jueguen con fuego. Varios gobiernos de la región rechazaron el hecho en sus redes sociales, como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El secuestro de María Corina en manos del régimen de Nicolás Maduro expone la brutalidad de una dictadura que ha sembrado muerte y miseria en su propio país. En Ecuador, cualquier político que defienda, justifique o guarde silencio ante estos actos no solo traiciona los valores democráticos, sino que se convierte en cómplice de un sistema que ha causado hambre, desesperación y sufrimiento a millones de personas. Basta de medias tintas para encubrir, compañeros. Debemos ser una nación unida, condenando con firmeza y sin ambigüedades a esta dictadura. Inclusive reaccionó el equipo de Donald Trump en la cuenta de X.
La activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana estadounidense en los Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre. Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y deben permanecer seguros y con vida. Horas más tarde se conoció que María Corina Machado fue liberada por el régimen chavista. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, me persiguieron y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. Su secuestro se da en medio de detenciones y enfrentamientos que se registran en Venezuela por parte de la ciudadanía, que asegura que Nicolás Maduro hizo fraude en las elecciones pasadas. La oposición espera que Edmundo González se posesione este 10 de enero. Edison Saavedra, Noticias 7. Las manifestaciones pacíficas que convocó María Corina Machado se realizaron en todo el mundo. En Ecuador se efectuaron en 10 ciudades. En Quito, desde muy temprano, se reunieron para protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro en el Bicentenario en el norte de la capital. Veamos. Sonaban las cornetas, el choque de los aplausos, el grito de libertad y el de Edmundo, presidente. El Parque Bicentenario en el norte de Quito empezó a llenarse con caminantes que llegaban con la tricolor, pero con 9 estrellas en su centro. Se congregaron para cumplir con el llamado de la líder opositora María Corina Machado a los venezolanos esparcidos por todo el globo. Que nos concentraron para darle el respaldo moral, el respaldo espiritual, el respaldo a todo nuestro pueblo venezolano que allá se encuentra reprimido. Hace 4 días que comenzaron a organizarse migrantes de distintas clases sociales, edad y género, que han compartido una misma historia: salir de su nación por la crisis política. Lamentablemente ha sido fuerte. Al principio, en el 2017, pues vivimos muchas circunstancias, las cuales pues abandonar familia y bienes que uno dejó en Venezuela por culpa de una tiranía que hoy, bueno, gracias a Dios, Ecuador nos abrió las puertas a todos los venezolanos y hemos luchado y hemos logrado conseguir muchísimas cosas acá también, con esfuerzo y sacrificio, pero siempre el corazón en Venezuela. Este es el caso de Josué Perdomo, quien llegó al Bicentenario con su familia. Sus pequeños hijos, pese a que el más chiquito nació en Ecuador, pitaban las bubucelas por Venezuela. Hay una expectativa muy grande, hay mucho temor en Venezuela por la persecución que hay, los grupos colectivos, pero con todo y eso están allá alzando la voz y nosotros hablando por ellos. En sus miradas se sentía dolor por lo que sucede en su tierra. Le pedían al cielo por paz y libertad. Cantaban su himno a toda voz. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. No hay palabras. Queremos libertad para Venezuela. Queremos que todos nos apoyen en esta lucha. También se escucharon las palabras de agradecimiento hacia los ecuatorianos, su hogar, durante estos años. Pero la vigilia, sin fecha de caducidad, es una presión para que el régimen de Maduro reconozca que Edmundo González ganó las elecciones de julio pasado y lo posesionen como presidente. Si Nicolás Maduro el día de mañana se juramenta, pierde Nicolás Maduro. Si el día de mañana Edmundo González logra juramentarse, ganamos los venezolanos. 10 ciudades ecuatorianas reunieron a venezolanos durante todo este jueves, porque pese a estar a miles de kilómetros, le envían sus fuerzas a sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, con la expectativa de que caerá el régimen. Y aquí en el Parque Bicentenario, con el paso de las horas, llegaron más y más venezolanos con una consigna bien en claro. Han manifestado que no se van a ir hasta que el régimen de Nicolás Maduro deponga el poder, porque aseguran les robaron las elecciones. Con cámaras de David Santillán, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en este mismo tema, el Tribunal Contencioso Electoral separó al juez Roosevelt Cedeño de la denuncia en contra de los consejeros, en este caso de participación, de la denominada Liga Azul, acusados por hacer campaña junto al correísmo. Dentro de estos consejeros está Eduardo Franco Loor, quien fue visto en Venezuela en un evento del régimen de Nicolás Maduro. Es vergonzoso. Todavía existen propaganda del señor Correa auspiciando a los candidatos para alcalde de los diversos cantones y de la prefecturía de Manabí.
y esas cosas no deben permitirse. Estas fueron las declaraciones del juez del Tribunal Contencioso Electoral Roosevelt Cedeño en abril de 2024, por las cuales fue separado del tratamiento de una denuncia por infracción electoral grave en contra de la denominada Liga Azul. El pedido de recusación fue planteado por la denunciada Biel Capárraga, ex candidata suplente al Consejo de Participación en 2023, quien considera que el juez tiene enemistad manifiesta. El magistrado fue separado con 3 votos a favor y 2 en contra. Claramente se expresa una posición ideológica del juez. Otros denunciados de la denominada Liga Azul, acusados de hacer campaña junto al correísmo, son los consejeros del CPCCS, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor. Loor se excusó de asistir a su primera sesión como consejero principal, informando que estará fuera del país hasta el 12 de enero, sin especificar los motivos. No obstante, se lo vio en un evento político del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Eduardo Franco Loor, coordinador nacional general de la Coalición Nacional por la Patria, y fue abogado defensor de nuestro hermano Jorge Glass. Loor no desaprovechó la oportunidad para dar declaraciones. Me expresó Rafael Correa Delgado que les agradece y los felicita por la presencia aquí de ustedes. Yo jamás he sido miembro de ninguna organización de orden político. Recordemos que los 4 consejeros de participación de la llamada Liga Azul ya fueron destituidos en septiembre del 2024. Sin embargo, los imputados apelaron dicha sentencia. Ahora, con la salida del juez Cedeño, el Tribunal Contencioso Electoral podrá continuar con el tratamiento de dicha apelación y, de ser el caso, ratificar la destitución de los funcionarios. El artículo 279 del Código de la Democracia prohíbe a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana hacer campaña auspiciados por algún partido político. Edison Saavedra, Noticias 7. El 9 de enero del 2024, es decir, hace un año, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado en el país. Uno de los eventos de mayor impacto fue la irrupción de los miembros de grupos armados en el canal TC Televisión en la ciudad de Guayaquil. El decreto ejecutivo 111 emitido el 9 de enero del 2024 por el presidente Daniel Noboa estableció la existencia de un conflicto armado interno en nuestro país. El documento argumentaba que Ecuador enfrentaba índices de violencia crecientes, penetración del crimen organizado a su tejido social e institucional y actos terroristas que atentaban contra la seguridad territorial y la soberanía del Estado. Episodios como el ocurrido en TC Televisión Guayaquil, cuando encapuchados ingresaron al medio de comunicación mientras transmitían en vivo, un año después de lo ocurrido durante una visita del jefe de Estado junto a miembros de la Policía Nacional. El comandante de la Zona 8 de la Fuerza Pública reconoció que su accionar fue posible gracias a la decisión del primer mandatario de decretar un estado de excepción un día antes de estos hechos, el 8 de enero del 2024. Gracias a esa fortaleza que tuvimos del estado de excepción y que nos encontrábamos en la regional, pudimos acudir acá al canal. Se logró justamente disuadir a estos delincuentes. Dentro de ellos había 3 menores, 10 adultos. Pero la tarea continuó en octubre del 2024, cuando fue capturado uno de los cabecillas responsables de la irrupción de TC Televisión, denominado alias Willy. El actor intelectual de este evento fue este comandante Willy, que fue detenido también en el exterior, que fue el mentalizador. Además, se han capturado 13 objetivos de alto valor y 153 objetivos intermedios. Y de acuerdo a las autoridades, las tareas para identificar a los integrantes de los grupos armados organizados continúa. Al menos 22 de estas bandas están identificadas en el decreto 111. El jefe de Estado reconoció que la decisión no fue fácil, resaltando el apoyo recibido. Fueron apoyadas también por las misiones diplomáticas que estaban en el Ecuador, por la Corte Nacional y por la Asamblea Nacional. En este primer año de conflicto armado interno existen algunos resultados. Al momento hay 318.000 operativos efectuados entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Solo las Fuerzas Armadas han decomisado 3.600 armas, 234.000 municiones, 550.000 galones de combustible, 82.000 explosivos. Además, se destruyeron 38 pistas
listas clandestinas y 7.95 hectáreas de plantaciones ilícitas, mientras la Policía Nacional ha incautado 9.900 armas, 400.000 municiones y recuperado al menos 5.000 vehículos. Para diciembre del 2024, el país obtuvo una disminución de muertes violentas. Datos oficiales establecen que en 2023 ocurrieron 7.687 muertes violentas y en el 2024 fueron 6.395. La reducción fue del 17%. Ahora el presidente Noboa se ha comprometido a continuar combatiendo a la delincuencia y el terrorismo e hizo un llamado a las fuerzas del orden. Y a todas las personas que vivieron esos días y ese enero difícil y repetir esa misma valentía este enero, porque este enero también va a ser un enero de lucha, también va a ser un enero de fuerza y va a ser un enero de protección a la democracia. Una de las obras complementarias será la cárcel del Encuentro, que se espera esté lista en mayo de este año, con una capacidad para 800 privados de la libertad que requieran máxima seguridad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y en el operativo Tormenta 11, ejecutado en el cantón Durán, fueron capturados 10 sospechosos de pertenecer a 2 grupos armados organizados. Entre los indicios que encontraron los agentes de la policía hubo armas de fuego, municiones, vehículos y otros elementos relacionados a las supuestas acciones delictivas que cometían. Intervinieron en sectores priorizados del cantón Durán, que permitió la captura de 10 presuntos antisociales y un adolescente aislado, quienes serían integrantes de varios grupos terroristas. Según seguimientos de los agentes policiales, los sospechosos estarían relacionados con eventos delictivos registrados en varios puntos de dicha ciudad. Hoy hemos golpeado a 2 estructuras que son los Latinquín y los Choniquiles y vamos a devolver la paz y la tranquilidad. El jefe del distrito Durán dio a conocer que el trabajo desplegado en los primeros días del nuevo año está dejando resultados y afectando a las estructuras criminales. Una de las viviendas intervenidas era utilizada como punto de curación o satanería, donde encontraron fotografías de personas que habrían sido llevadas para ocasionarles algún tipo de daño. El año anterior teníamos 45 muertes violentas hasta la fecha de hoy, desde el primero hasta el día de hoy, y actualmente tenemos 7. Esto nos da una buena cifra de reducción casi del 80%. Entre los indicios encontrados por los agentes policiales, 10 motocicletas reportadas como robadas, un vehículo, 6 armas de fuego, 180 gramos de droga, equipos de comunicación, cartuchos y prendas de uso militar. Conjuntamente con uniformes de Fuerzas Armadas y chalecos de Policía Nacional pretenden generar actos delictivos. Tenemos gran cantidad de sustancias estupefacientes, en este caso marihuana, heroína, cocaína. Las evidencias ingresaron en cadena de custodia y los detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales para que determinen el grado de participación de cada uno. Iván Casamen, Noticias 7. La Contraloría del Estado y el Consejo Nacional Electoral suscribieron un convenio de cooperación para control de bienes y uso de recursos públicos en la presente campaña electoral. El acuerdo tiene una vigencia de 4 años. El organismo electoral no quiere sorpresas y que esta campaña esté exenta de infracciones electorales. Con apoyo de la Contraloría del Estado, se hará un registro minucioso de que no existan en cada uno de los actos proselitistas uso de bienes y recursos públicos. El Contralor Mauricio Torres detalló que habrá equipos del organismo de control desplegados en los principales actos de campaña de todas las candidaturas para identificar posibles irregularidades. Ser parte de una misión que tiene la Contraloría, de acuerdo a la Constitución y al artículo 211, el cuidado de los recursos públicos, esos recursos que son de toda la ciudadanía, de todo el pueblo ecuatoriano. El convenio entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral tiene una vigencia de 4 años, según explicó la presidenta del organismo, Diana Tamaín. Esta autoridad electoral, esta función del Estado, con la cooperación de otras funciones del Estado, busca llevar adelante el proceso electoral estrictamente apegado a la ley e ir cumpliendo todo lo determinado en el Código de la Democracia.
el control para el no uso de recursos y bienes públicos en campaña electoral en cualquiera de los niveles de gobierno y candidaturas se aplicará tanto en los actos de proselitismo de primera y segunda vuelta. Javier Ceballos, Noticias 7. Y todas las personas que fueron convocadas como miembros de las juntas receptoras del voto para las votaciones del 9 de febrero deben cumplir con la capacitación del Consejo Nacional Electoral presencialmente para así evitar multas. El próximo 9 de febrero, todos los ecuatorianos iremos a las urnas para votar por un binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. En cada proceso, el Consejo Nacional Electoral elige a miembros de las juntas receptoras del voto, quienes deben cumplir con ciertas obligaciones, como es capacitarse para el día del escrutinio. El Consejo Nacional Electoral ha designado 680 capacitadores territoriales, en donde se les explicarán los roles en la jornada electoral, como por ejemplo la conformación e instalación de la mesa de votación, sufragio, escrutinio y embalaje para el envío del material electoral. Quienes hayan sido seleccionados deben capacitarse de manera presencial. Esta puede durar alrededor de 2 horas y podrá hacerla hasta el 8 de febrero del 2025, es decir, un día antes de las votaciones. Ahora, para los miembros que se encuentran en el exterior, la capacitación se cumplirá en las oficinas consulares. Pero si no lo hace, recuerde que puede recibir una multa de $46. El CNE, dentro de su página web, habilitó los puntos de capacitación para las elecciones generales 2025 por provincia, los días y los horarios de atención. Usualmente, este va de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Sin embargo, hay sitios que también atienden sábados y domingos. Por ejemplo, en Azuay hay más de 213 sitios de capacitación, mientras que en Chimborazo hay 6 sitios y en la provincia de Pichincha 98 sitios. Pero ojo, que tras culminar tu capacitación te entregarán un nombramiento que debes entregar el día de las votaciones junto con tu cédula en la junta receptora del voto que se te fue asignado. No te olvides de firmar el registro de asistencia de la capacitación, ya que esa es la prueba del CNE para comprobar que fuiste y evitar la multa. En horas de la mañana, aún como presidente en funciones, el mandatario Daniel Noboa constató el avance del paso lateral de Santa Elena, La Libertad, que comprende 21,6 kilómetros de extensión y se prevé beneficie a al menos 100,000 personas. La vía ha estado en construcción por 8 años y su segundo tramo cuenta con una inversión de $4 millones. Está previsto que ayude a reducir el tráfico hacia el Cantón Salinas. Ustedes no son ajenos al problema que existe al llegar a Salinas. Cuando se pasa por La Libertad hay cerca de 15 a 20 semáforos, aproximadamente 12 kilómetros en donde el tránsito se vuelve bastante lento y aproximadamente el tiempo de traslado oscila entre 30 a 35 minutos, incluso más en las épocas de mayor, en la temporada en donde los turistas vienen a Salinas. Ahora, con este paso lateral, ese recorrido puede hacerse en cerca de 15 minutos, llegando directamente al corazón de Salinas, una importante ciudad turística para todo el país. Y el 9 de enero del 2020 en Ecuador, el Ecuador llegó a dolarizarse para superar una larga crisis económica de varios años. ¿Cuáles son las ventajas de esta decisión? Lo abordamos en la siguiente nota. Hace exactamente 25 años el Ecuador vivió uno de los momentos más trascendentales en la historia. El sucre dejó de ser nuestra moneda oficial y adoptamos de manera permanente al dólar. Fue la mejor medida que se pudo haber tomado en ese instante en el que nadie creía en el sucre. Y es que haciendo un repaso histórico en los 90s, la economía no atravesaba los mejores momentos, los bancos se desregularizaban. Fueron cayendo como fichas de dominó, ¿no? Y eso generó pues una recesión. Si bien la historia indica que la transición del sucre al dólar no fue sencilla, porque muchas familias perdieron su dinero por la conversión de 25,000 sucres a dólar y algunas cosas se encarecieron, la inflación se contuvo en los años posteriores, al pasar de casi el 100% a incluso menos del 10%, según explican analistas como Carlos Pontón. Al haber tenido ya más de 6 gobiernos, ¿no? El dólar nunca cayó, ¿no? El dólar sigue manteniéndose y seguimos, pues, como se dice, viento en popa para que la dolarización se sostenga. Expertos económicos también consideran que la dolarización le permitió a las familias tener capacidad de compra, seguridad económica porque es una moneda fuerte que no se devalúa. En los créditos la relación de la cuota frente a los ingresos es permanente
y las autoridades monetarias ya no tienen libertad para imprimir dinero. En cambio, el panorama habría sido crítico si seguíamos con el sucre, como menciona el exmiembro del directorio del Banco Central, Marco López. Hiperinflaciones, como ha caído Argentina, y obviamente en macro devaluaciones. 25 años después, el dólar y el Ecuador están tan unidos, según los economistas, que no sería factible ni prudente un cambio de moneda. Sin embargo, la dolarización se ha visto en peligro, manifiesta el gobierno nacional, situación que se logró evitar en el 2024, pues según el Ministerio de Economía, duplicar nuestras reservas internacionales de 4.000 a 8.000 millones de dólares permitieron que hablar de un billete distinto al dólar en nuestra economía sea solo cuestión del pasado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En enero del 2025, las obligaciones tributarias movilizan a decenas de propietarios de predios levantados en el Distrito Metropolitano de Quito. Los capitalinos llegaron para consultar cuánto deben pagar por el impuesto predial y beneficiarse así de un descuento de hasta el 10%. Llegó enero y con él las obligaciones tributarias, como ya es costumbre en Quito. Quienes cumplan con el pago hasta la primera quincena recibirán un descuento del 10%, del 16 al 31, del 9% y así progresivamente hasta junio. Este valor ya se encuentra incorporado en el rubro que uno ve cuando consulta la obligación. A partir de julio comienzan los recargos. Quienes no cumplieron con la obligación tendrán que pagar un 10% adicional. Y cuando la persona al culminar el año fiscal no realiza el pago, también grava intereses por mora tributaria. El beneficio del descuento del impuesto predial está vigente para el adulto mayor. Cuando cumple 65 años puede realizar la solicitud en línea. También abarca a las personas con discapacidad. Están exentas del 50% del impuesto predial y del 100% de la tasa de seguridad ciudadana. Y los adultos mayores tienen también una exoneración prevista en ley. A ellos se les exonera el impuesto predial y la tasa de seguridad ciudadana. En el balcón de servicios, la mayoría de personas que asisten son de la tercera edad. La falta de internet y mover la tecnología son factores que les obligan a llegar de manera física. Por eso he venido y estoy mirando a que salga para poder acercarme a la ventanilla. No tengo internet. Ya. ¿Y tampoco hay quien me ayude? No hay tampoco quien me ayude. Para consultar los valores del impuesto a pagar puede acceder al portal de servicios municipales www.servicios.quito.gov.es, donde tiene la opción consulta de obligaciones. Ingresa sus nombres y apellidos o el número de predio para obtener la información. Y en ese mismo enlace puede realizar el pago con tarjeta de crédito. Y si no dispone de tarjeta para hacer un pago en línea, puede acercarse a cualquier institución financiera. Iván Casamen, Noticias 7. Moradores del sector de la Ecuatoriana, al sur de Quito, exigen a las autoridades municipales el arreglo de la calle Emilio Uzcategui, que prácticamente la dejaron abandonada. Con una protesta pacífica expresaron su descontento por la afectación a los negocios y viviendas de la zona. Los habitantes madrugaron y antes que el sol comience a calentar ya estaban concentrados en el cruce de las avenidas Mariscal Sucre y Emilio Uzcategui. En el sitio quemaron llantas y gritaron consignas pidiendo que alguien les escuche y les solucione el problema que enfrentan por cerca de 6 meses. Una vía principal que une la Marta Bucarán, Ciudadela Ibarra, Camal Metropolitano, Ecuatoriana. Los vehículos que van a la Ecuatoriana entran por aquí. Comentaron que a mediados del año pasado hubo un despliegue de maquinaria y trabajadores levantaron el asfalto. Les prometieron un arreglo total de la vía, pero con el pasar de las semanas el ofrecimiento se fue desvaneciendo. Un cierto día todos desaparecieron y la calle quedó prácticamente abandonada. Se nos han burlado, nos han engañado, nos han mentido y no nos han cumplido. Son aproximadamente 3 kilómetros que esperan ser asfaltados. En verano se levantaba una terrible polvareda. Con la llegada del invierno los papeles cambiaron y ahora conviven con el lodo. En el sector los negocios están atravesando una situación difícil. Los buses de transporte público ya no pasan. El asfalto estaba bien aquí, ¿saben? Ahora los niños tienen que bajar caminando 2, 3, 4 cuadras. Tenemos negocios que están quebrados. Los negocios se han ido del sector y algunos. Al parecer esta vez la protesta tuvo eco. Un representante de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas llegó para conversar con los vecinos. La EMOV, mediante un comunicado de prensa, indicó las acciones adoptadas para solucionar el inconveniente generado por el incumplimiento de la empresa contratista.
Así, las obras de rehabilitación vial estarían bajo la modalidad de administración directa, con el fin de garantizar la conclusión de las mismas. Iván Casamen, Noticias 7. Buenas noticias. Entre enero y noviembre del 2024, el Consejo de Educación Superior CES aprobó 604 carreras de universidades públicas, universidades técnicas particulares, institutos públicos y particulares. Entre las novedades se destacan nuevas áreas del conocimiento que van desde arte para videojuegos y bienes raíces, de acuerdo con las nuevas tecnologías y necesidades económicas y productivas de la sociedad. Las posibilidades de acceso a la educación superior para nuevas carreras son cada vez más amplias en el país. En 2024 se aprobaron 604 carreras, de las cuales 364 son de formación técnica y tecnológica y 240 de grado. De ellas, 205 son bajo la modalidad presencial y 134 en línea, además de otras en modalidades semipresenciales, híbridas y duales. Todo esto de acuerdo con las expectativas de los estudiantes y de los sectores económicos y productivos. No podemos a los chicos enseñarles marketing en 4 años cuando lo que necesitan es saber cómo utilizar los medios digitales para poder llegar a más población con sus productos a las empresas. Pero de todas las carreras existen nuevas opciones de aprendizaje, por ejemplo, en arte para videojuegos, bienes raíces, biodiversidad y recursos genéticos, comunicación y gestión de datos con inteligencia artificial, electromovilidad y transporte sostenible, escaparatismo, Internet de las cosas y computación en la nube, modelado BIM para la industria de la construcción, nutrición animal, pedagogías interculturales y etnoeducación, entre otras. Necesitamos que las bienes raíces, que el movimiento de propiedad de los locales, de los departamentos, se los haga de manera profesional. Y para eso no hay que estudiar 4 años ni 5 años. Basta con 2 años y ya tengo un título de tercer nivel que me permite insertarme en el mundo laboral de manera formal y mejorar la economía del país. Desde 2022, el Consejo de Educación Superior permitió que las universidades e institutos educativos propongan las carreras necesarias según las necesidades y expectativas tanto de los estudiantes como de la sociedad. Romer Garzón, Noticias 7. Y en los centros de salud a escala nacional se realiza la vacunación contra la influenza tipo A y B y el COVID-19 de forma gratuita para toda la población. Esto a propósito de la proliferación de virus respiratorios durante la época invernal. La actual época invernal ha hecho que en Ecuador se registre un incremento de virus respiratorios, muchos a causa, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio de Salud, a los virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus humano, la influenza A y B y el COVID-19. Están todo el tiempo los virus, pero tienden a aumentar en las fechas invernales, en las etapas estacionarias de invierno, donde hay más lluvia, lo que estamos presenciando ahora. Para estos dos últimos, existen vacunas disponibles para la población. Las autoridades enfatizaron que la nueva campaña de vacunación incluye a todos sin importar el sexo ni la edad. Es recomendable que la aplicación de la vacuna la sea cuando la persona no tiene síntomas respiratorios. Los centros de salud a escala nacional estarán disponibles para aplicar las dosis de vacunas para la influenza y para el COVID-19. Los expertos aseguran que la mejor manera de evitar enfermedades es la prevención y las vacunas más la implementación de normas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el lavado constante de manos son efectivos. Nosotros como Ministerio de Salud Pública ofrecemos la vacuna de forma gratuita, no necesitan ningún pago. Además, usted puede acudir a cualquier hora, ¿sí?, a los centros de salud para recibir la vacuna. No tiene que llamar a sacar citas, sino simplemente acercarse al vacunatorio de cada centro de salud. Además, la campaña de vacunación en el país para grupos prioritarios contra la influenza y el COVID-19 se extenderá hasta finales del mes de febrero. Sofía Vintimilla, Noticias 7.